Pues tenemos aquí a Juan Manuel Fernández, que es fiscal de las víctimas en Jaén, y desde Colega le queremos agradecer que vaya a hacer esta ponencia y después tendremos esta siguiente. Le vamos a ir reduciendo un poco la duración de la ponencia para intentar llegar a la primera. Entonces, si quieres empezar y si puedes hacer en torno a media hora, tendría bien, como tú veas. Buenos días, pues ya casi buenas tardes por el retraso que llevamos. En primer lugar quisiera agradecer la posibilidad que han dado de que un fiscal participe en la presente jornada. Mi ponencia tratará de exponer desde una óptica jurídica los llamados delitos de odio, que responden a comportamientos delictivos que tienen como común denominador atentar contra la dignidad de la persona, contra su dimensión moral y espiritual, contra sus más elementales derechos fundamentales. Para poder comprender la esfera penal de los tipos, y yo les pido disculpas porque va a ser un tema, digamos, jurídico y quizás a la persona que sea ajena al mundo del derecho le pueda resultar un poco aburrido, pero tengo que hacer referencia al ámbito constitucional para que podamos entender por qué el derecho penal castiga determinadas conductas, puesto que no hay que olvidar que el derecho penal trata de proteger los bienes jurídicos fundamentales, los derechos fundamentales, ante los ataques más intolerables. En primer lugar, hay que recordar desde el punto de vista constitucional que España se constituye un Estado social, democrático y de derecho, y entre sus valores fundamentales, artículo 1, propugna la igualdad. Así aparece concretamente junto a la libertad, junto a la justicia y junto al pluralismo político. El artículo 9 de la Constitución establece en su apartado primero que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, lo cual significa que todos, sin excepción, están sujetos a lo que dice la ley. Y es muy importante el apartado segundo del citado precepto, donde establece el principio de igualdad que los juristas denominamos igualdad material. Es muy bonito decir que todos son iguales, que es lo que dice el artículo 14, que establece, como todos sabemos, el principio de igualdad, en el sentido de que los españoles son iguales ante la ley y que no puede haber ningún tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, si los poderes públicos no se responsabilizan de que ese principio de igualdad se haga realidad. Y concretamente el apartado 9, en su apartado segundo, artículo 9, apartado segundo, establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Remover los obstáculos, sí, es obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Entrando ya a lo que sean los derechos fundamentales, voy a hacer referencia exclusivamente a aquellos que se van a ver afectados por los delitos que posteriormente voy a explicar. Hay que señalar que esos derechos fundamentales van a ser los bienes jurídicos protegidos, es decir, lo que el tipo penal trata de proteger. Y de ahí que tenga que hacer a ello referencia. En primer lugar, el artículo 10, en su apartado primero, que establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social. Es decir, que España se construye como Estado, como país, como nación, o con el nombre que ustedes le quieran dar, sobre el fundamento del principio del respeto a la dignidad de la persona. Por tanto, esta es la primera piedra a la que debe de atender toda la obra del legislador. En segundo lugar, citamos el artículo 13, que establece el principio de igualdad. En este caso, igualdad en relación al extranjero, o dicho de otra manera, que la condición de extranjero no es obstáculo para que se pueda disfrutar del principio de igualdad y de los principios y derechos fundamentales que la Constitución reconoce. El artículo 13 dice que todos los derechos que se aplican a los españoles se le aplican a los extranjeros. Únicamente establece una excepción, que es el artículo 23, el derecho de participación política, es decir, el derecho a votar o ser votado. Y aún así, que es una excepción, establece a su vez otra excepción, y es que sí van a tener el principio de igualdad en lo que se refiere a las elecciones municipales, es decir, que puede ser alcalde o puede ser elegido concejal una persona extranjera. Pero por lo demás, y esto es lo importante, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Siguiendo ya con los derechos fundamentales, muy brevemente, por la prisa y para no enrollarnos demasiado,
El artículo 16 establece el principio de libertad ideológica y de libertad religiosa. El artículo 15 establece un principio fundamental, un derecho fundamental, que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, lo dice expresamente la Constitución, que importante es la vida como la integridad física y moral, y sin que en ningún momento se pueda nadie estar sometido a torturas o a tratos degradantes o inhumanos. Y por último les cito el artículo 49, que hace referencia a lo que hoy día llamamos discapacidad. Dice: los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en este título otorgan a todos los ciudadanos. O dicho de otra manera, en lenguaje más llano, que la discapacidad, la minusvalía o el nombre que se le quiera dar, nunca podrá ser obstáculo para que esas personas puedan acceder a los derechos y libertades fundamentales. Y por tanto será obligación de los poderes públicos realizar políticas de integración de ese colectivo. ¿Qué garantía? Porque está muy bien reconocer derechos fundamentales si luego no establecemos mecanismos o garantías para hacerlo realidad. Básicamente, y voy de una manera muy digamos, esquemática, y si hay algún jurista, pues me disculpa si hago alguna imprecisión, pero básicamente son dos preceptos, el artículo 53 y el artículo 54 de la Constitución. El artículo 53 establece que todos los derechos y libertades fundamentales, a los que anteriormente hemos hecho referencia, tienen que ser desarrollados necesariamente por ley. Es decir, por tanto, existe un principio de reserva de ley. Pero es que además se establece que los derechos comprendidos entre los artículos 14 al 30, cuanto del derecho a la igualdad hasta el derecho a la objeción de conciencia, pasando por el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, etc., todos esos derechos tienen necesariamente que ser desarrollados por leyes orgánicas. Y como ustedes saben, la ley orgánica es un tipo especial de ley que requiere, según el artículo 81 de nuestra Constitución, mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Lo que está exigiendo, por tanto, en definitiva, un cierto consenso o una mayoría, digamos, cualificada para la aprobación de este tipo de ley. Por ejemplo, el Código Penal es una ley orgánica, precisamente porque el Código Penal afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Y es por eso por lo que tiene que ser aprobado por ley orgánica. Los derechos y libertades fundamentales son además susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, es decir, uno podría en amparo ante el Tribunal Constitucional si considera que su derecho fundamental ha sido violado, ha sido conculcado, por su derecho al honor, su derecho a la libertad religiosa, etc. También establece la posibilidad de recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad si el Poder Legislativo o el Poder Judicial consideran que una ley no cumple los requisitos de constitucionalidad, es inconstitucional. De ahí que determinados colectivos, determinadas entidades puedan recurrir en la ley lo que se denomina recurso de inconstitucionalidad. Y por otra parte, a los jueces no se les puede obligar a aplicar leyes que ellos consideren inconstitucionales. Luego los jueces pueden plantear lo que se denomina la cuestión de inconstitucionalidad. Y es por tanto preguntar al Constitucional si esa ley respeta o no respeta el marco constitucional. Por último, hay que señalar que los llamados principios rectores de la política social y económica, es decir, los derechos contemplados en los artículos 39 y siguientes, son principios informadores, son quizás los que tengan menos protección, puesto que solamente son alegables si vienen desarrollados por ley. Como garantía institucional, es decir, como organismos creados para defender los derechos fundamentales, fundamentalmente dos. Por un lado, el Defensor del Pueblo, artículo 54, que está creado específicamente para proteger los derechos fundamentales, y por otro lado una institución que también puede proteger los derechos fundamentales, aunque no es su objetivo, digamos, único, que es el Ministerio Fiscal, cuyo artículo 124 establece que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos, y entre esos derechos de los ciudadanos, por tanto, también los derechos fundamentales.